Tras una balacera, la policía antidrogas de Perú logró capturar y destruir la narcoavioneta con placa boliviana. Con estas explosiones, la policía ponía fin a esta pista clandestina de la droga. En estas imágenes exclusivas vemos a la narcoavioneta capturada por la policía antidroga peruana luego de una balacera de 1 hora en la selva de Oxapampa. Más de una decena de sicarios peruanos y bolivianos defendieron esta aeronave porque en su interior tenían 70 kilos de droga valorizados en Bolivia en $250,000. Operación donde el personal tuvo que enfrentarse a los sicarios del narcotráfico. Producto del enfrentamiento, el traficante boliviano y piloto de la narcoavioneta Osvaldo Pinto resultó herido y se encuentra internado en el hospital de Pucallpa. Luego de asegurar la zona, la policía antidrogas cavó hoyos en toda la pista clandestina para colocar explosivos y destruirla. Dentro de la avioneta se encontró, además de droga, armamento de guerra, equipos satelitales y documentación que permitiría identificar a varios de los miembros de esta mafia. La avioneta boliviana fue finalmente destruida, un duro golpe para estas mafias de la droga que defendieron a balazos su cargamento, pero que finalmente lo perdieron.